El gobierno del Nuevo León. Hablemos de igualdad. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en su programa Hablemos de Igualdad, que llega hasta ustedes gracias a la generosidad de Canal 28 y Radio Nuevo León. Hoy tenemos un tema relevante para todas las personas, pero de manera muy especial para madres y padres de familia, de adolescentes, mujeres y hombres, porque vamos a estar hablando justo de los retos que representa la problemática del embarazo en estas edades. Y quién mejor que la doctora Dulina Sánchez, quien es la responsable del Programa Estatal de Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia, quien nos acompaña el día de hoy. Doctora, muy bienvenida. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Y bueno, pues sí, vamos a tocar ahí un tema de bastante importancia ahorita para el Estado, para los jóvenes. Y pues bueno, vamos a tocar ahí unos puntos bastante importantes. Pues empecemos por lo primero, si te parece, doctora, y sí, ¿cuáles son las cifras del embarazo en personas adolescentes en nuestro estado? Y empecemos incluso por saber qué entendemos por adolescentes, a partir de qué edad, hasta qué edad, y qué tan frecuentemente ocurre que se presente un embarazo en este rango de edades. Sí, claro. Ahorita en el estado, precisamente ahorita con este inicio de año, hemos estado haciendo el análisis de las cifras con las cuales cerramos el 2024, y en el estado tenemos reportados nacimientos en mujeres embarazadas alrededor de los 6,700. Estos embarazos se consideran en adolescentes por el grupo de población en el que nos enfocamos. Según la Organización Mundial de la Salud, el término de adolescencia, o más bien la edad que abarca la adolescencia, es desde los 10 hasta los 19 años. Entonces, todos aquellos embarazos que ocurren en las mujeres en este grupo de edad se consideran embarazos adolescentes. Pero me imagino, porque si yo me pongo a pensar la diferencia incluso biológica entre una adolescente que viene llegando a su etapa de adolescencia de 10 años y una joven, muy joven todavía, pero ya, por ejemplo, mayor de edad, de 19, pues hay algunas diferencias. ¿Qué tanto ocurre en las etapas más tempranas esta problemática? Ocurrencia, si hablamos de un porcentaje, sí es realmente el mínimo, pero desafortunadamente existen embarazos en menores de 15 años. Tenemos cifras reportadas para el año 2024, aproximadamente creo que cerramos el año como con 220 nacimientos en mujeres menores de 15 años. Por lo tanto, pues sí es una cifra alarmante, a pesar de que dices 200 no es mucho, pero realmente es una cifra alarmante. ¿Por qué? Porque ese grupo etario específicamente, desafortunadamente, está muy ligado con situaciones de violencia sexual. Entonces, es un tema prioritario el tratar de disminuir estas cifras y tratar de incidir en estas situaciones para que esas cifras vayan disminuyendo todavía más. Aparte de las complicaciones y de los retos de salud que representa que una adolescente menor de 19 años tenga un embarazo, porque puede traer consecuencias físicas como, por ejemplo, enfermedades como presión alta, embarazos prematuros, abortos durante el transcurso del embarazo. Ese tipo de situaciones es porque, bueno, lo que normalmente decimos, el cuerpo de una mujer a esa edad no está preparada para una situación, porque un embarazo son demandas importantes de requerimientos que la mujer da al bebé. Entonces, por lo tanto, pues la idea es tratar de disminuir estas cifras en ese rango de edad, precisamente para poder tener una mejor calidad de vida tanto del bebé como de la mamá y evitar esos riesgos. Es correcto, y desafortunadamente, como bien dices, cuando vemos esta incidencia en edades tan tempranas, debemos de suponer que hubo violencia de por medio. Y me imagino, doctora, que hay algunos protocolos que seguir cuando, por ejemplo, lo que se me ocurre a mí es que tal vez la primera que se entere sea su maestra
en la escuela porque no se atreven a comentarlo con la mamá, o tal vez sea el médico que les queda cerca en la farmacia. ¿Cuáles son, o los servicios de salud a los que están acostumbrados a ir, en el mejor de los casos, que se acerquen a un servicio de salud? ¿Cuál es el protocolo que debe seguir un profesional, ya sea docente, ya sea médico, ya sea enfermera, cuando tiene ante sí a una adolescente con un embarazo? Lo principal siempre que se ha comentado en conjunto con diversas instituciones, como bien lo mencionas, si se enteró el maestro, pues va Secretaría de Educación, por ejemplo, aquí a nivel estatal, distintas instituciones que se encuentren aquí, que tengan el contacto con adolescente, lo principal siempre va a ser referirla a una unidad médica, a una unidad de atención para que tenga una valoración, debido a que estas mujeres en este grupo de edad se considera un embarazo de alto riesgo en automático por la edad. Entonces, ¿qué se requiere? Una valoración médica, ver cómo se encuentra, cuál es su estado, el estado nutricional, qué tan avanzado está el embarazo, ver la situación que envuelve a la mujer en este aspecto, para en un determinado momento, cuando se presenten estos casos relacionados con violencia, se refieran a las instancias judiciales pertinentes para poder dar un seguimiento judicial legal y pues ahora sí que con todas las instancias y las acciones que corresponden en este tipo de delitos, ¿no? Efectivamente, porque hay una responsabilidad de parte de quien puso a esta niña o adolescente en semejante situación. Y quiero entrar aquí a una conversación que seguramente no es la más fácil que tenemos en estos casos, pero es muy probable que entre nuestra audiencia haya familias que estén viviendo una situación semejante con alguna de sus hijas o sobrinas o nietecitas. ¿Hay posibilidad, doctora, tengo entendido que es así, dentro de las normas oficiales mexicanas, de brindarles también la alternativa de terminar con ese embarazo? Así es, sí, existen protocolos, todo esto va dentro de la legislación. Aquí en Nuevo León se tiene solamente la interrupción voluntaria del embarazo en casos en los cuales van implicados violencia sexual, el riesgo que corre la madre en este aspecto, pero todo es bajo la orientación, consejería del personal de salud. Sí se ofertan, pero sí tengo que ser muy clara en esta situación. Solamente es bajo ciertos términos y todo vía Ministerio Público y de orientación consejería, porque en el Estado no está permitida la interrupción voluntaria solamente por alguna otra situación extraordinaria que falló el método anticonceptivo o alguna otra situación. Entonces, sí se ofertan estos servicios por parte de la Secretaría de Salud en el Hospital Materno e Infantil, es en donde se encuentran los módulos principalmente de atención para poder obtener esta información y esta orientación, consejería, para poder llevar a cabo una situación como una interrupción del embarazo en caso de que así se requiera. Es que esto es muy importante porque no podemos perder de vista, como ya nos lo comentabas ahorita, por la situación biológica de la edad de la mamá gestante, que está en riesgo incluso su propia vida. Entonces, ante ese tipo de elementos, pues tiene que haber una valoración del derecho que debe de prevalecer y existe algo, un principio que es el interés superior de la niñez, en este caso de la niña adolescente que está pasando por esta situación y que tenemos que brindarle con total apertura y empatía hacia sus condiciones, de manera muy subrayada, porque además muy probablemente es producto de una violencia hacia ella, pues todas las soluciones posibles, porque está el tema físico, pero ¿qué pasa también con el tema psicológico, con su propio proyecto de vida? ¿Cómo se ven impactada la realidad de lo que teníamos pensado, lo que tenía pensada esta niña o esta adolescente con respecto a lo que quería hacer, seguir estudiando, tener una carrera, que se queda trunco ante una situación así o se complica en demasía? ¿Qué pasa con estas otras esferas además de la biológica, doctora? Ahí, por ejemplo, siempre en este tipo de situaciones, específicamente hablando, por ejemplo, de la interrupción voluntaria, se prevé un equipo multidisciplinario de atención.
va enfocado también, por ejemplo, en atención y apoyo psicológico, porque como bien lo menciona, son consecuencias que traen no solamente físicas ya con un embarazo como tal, sino también casos a lo mejor de depresión, hablando a grosso modo, a lo mejor pueden ser hasta intentos de suicidio en algunas situaciones. Entonces, por eso sí es importante un acompañamiento también psicológico para orientar y que puedan ver ellas una perspectiva más amplia de las opciones que tienen. Todas aquellas opciones que puedan brindar todas las diferentes dependencias, no sé, me atrevo a mencionar, por ejemplo, el DIF, la situación a lo mejor de una adopción, la interrupción en el caso de que así se requiera, o alternativas para mejorar su proyecto de vida o simplemente el hecho de poder tener un proyecto de vida aún y con un embarazo a temprana edad. Claro, que tengan el acompañamiento y la certeza de que su vida no termina por eso, sino que pues hay un horizonte de todas formas ante ellas, pero por supuesto las tenemos que acompañar. Y yo me quisiera regresar bastante porque empezamos ya hablando directamente de los embarazos en adolescentes y cómo manejarlos, pero yo creo que hay todo un proceso previo que es un tema que tiene que ver con la información. Y yo te preguntaría, y con eso entramos, si me lo permites, cuando regresemos del corte, ¿a partir de qué edad estamos en las escuelas, en nuestro plan educativo, insertando ya los contenidos que tienen que ver con la educación sexual y que, por definición, pues nos van a servir para la prevención de este tipo de situaciones? Volvemos en unos minutos, estamos en la conversación con la doctora Sánchez. Volvemos. En el Instituto Estatal de las Mujeres, nuestra prioridad es empoderar para transformar. A través de nuestra área de autonomía y empoderamiento económico, facilitamos cursos y talleres productivos para que las mujeres adquieran nuevos conocimientos y con ello emprendan su propio negocio. Tenemos convenios con diversas instituciones educativas y dependencias con capacitadoras especializadas y preparadas para guiar a todas las mujeres en su proceso de autonomía económica. Todos nuestros cursos y talleres son gratuitos. Acércate a Lía Mujeres. Somos tu red de apoyo. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso con la doctora Dulina Sánchez, quien es la responsable del programa de salud sexual y reproductiva para adolescencias en el estado de Nuevo León. Muchas gracias, doctora, nuevamente por estar con nosotras. Y nos quedamos hace un momento con la pregunta de ¿a partir de qué edad, desde qué grado escolar está en nuestros planes de estudios la educación sexual y cómo se aborda, me imagino, de forma diferenciada según el nivel de escolaridad en el que se encuentran las alumnas y los alumnos? Platícame un poquito qué se hace al respecto. Sí, claro, doctora. Ahorita, por ejemplo, precisamente hablando de esa temática de educación en las escuelas, la Secretaría de Salud tiene una estrategia que la verdad está muy padre, es muy dinámica. Contamos con una unidad móvil, es una unidad móvil que se conoce como Servicio Amigable Itinerante EduSex. La mayoría lo conocen así como unidad EduSex. Esta unidad cuenta con una médico y con una trabajadora social y también está dotada por métodos anticonceptivos. Es un consultorio móvil básicamente y se encarga la mayoría del tiempo, acude a planteles educativos y hablando específicamente de los grados, desde cuarto año se está aperturando el tema de educación sexual y salud reproductiva, porque sí es muy importante enfatizar esa parte. Porque dependiendo ahora sí que el nivel educativo y las edades de los adolescentes o de los niños en este caso, se empiezan a ver temas desde, por ejemplo, menstruación, eyaculación precoz, higiene en relación, por ejemplo, a las niñas, específicamente el tema de cómo utilizar las toallas sanitarias, qué puedes esperar durante tu periodo, cuáles son los síntomas y sobre todo se les hace mucho énfasis en que busquen ayuda. En que siempre va a haber o se trata de que siempre haya un adulto ahí para apoyarlas, para decirles, pero se les da esa información general y a manera de dinámica y de taller también resolviendo esas dudas que ellos tienen al respecto en esa temática. ¿Cuáles son las principales dudas que te plantean en sesiones, en talleres de ese tipo? La verdad es que me ha tocado con niñas y niños de 9 años
que sí, por ejemplo, las niñas me va a doler mucho cuando tenga mi menstruación, voy a sangrar mucho, me voy a sentir mal, me voy a desmayar, no voy a poder venir a la escuela, ese tipo de situaciones dependiendo la temática. Ya cuando empezamos a hablar temas con ya niños mayores de 10 años, entre 10 a 15 años, que vemos ya la temática de reproducción como tal, que se tocan los temas de cómo es el aparato sexual masculino, cómo es el femenino, cuáles son sus partes, y ya lo que implica el tener una relación sexual y un embarazo, pues ya empiezan otras dudas, ¿no? El hecho de decir, duele la primera vez, yo no sabía que se utilizaban métodos para evitar tener un bebé, o yo no sabía que para poder tener relaciones necesitaba o se podía contar con un método, en este caso un método anticonceptivo. Porque también existe muchísima información actualmente en Internet y es sorprendente la cantidad de información que los niños de esa edad manejan y desafortunadamente la mayoría es información errónea. Entonces, sí nos gusta mucho y hemos tenido muchísimo éxito con la unidad al acudir a las escuelas y esa dinámica de resolución de dudas con los alumnos ha sido fabulosa, la verdad. He recibido muy buenos comentarios de tanto maestros como padres de familia de la información que se les brinda, porque siempre tratamos de que sea acorde a la edad, una información clara, dinámica, entendible en la edad para ellos específicamente. Entonces, esa información que les hacemos llegar, pues es algo que ya se les va quedando, que ellos traen esa espinita y que afortunadamente hasta ahorita, en respuesta a los mismos planteles o los comentarios de los planteles, los padres de familia han buscado el reforzar esa información que se les otorga a través de la EduSex. Entonces ya se vuelve una dinámica tanto del entorno familiar como el entorno educativo como sistema de apoyo para estos niños y niñas. Tocaste el tema fundamental del rol que tienen las madres y los padres de familia en todo esto. Y es que no podemos perder de vista que estas cuestiones van evolucionando, van cambiando, y te lo digo desde mi rol como madre que he sido de adolescentes, todavía tengo una hija que está pasando justamente por la adolescencia. Cuesta mucho conciliar lo que fueron nuestras propias vivencias con estos temas con lo que toca administrar con nuestras hijas e hijos, porque yo te voy a hablar desde mi propia experiencia. Para hablarnos de educación sexual en el colegio trajeron al único padre de familia que era médico a que nos hablara, nos separaron a niñas y niños como si no pudiéramos escuchar sobre estos temas reunidos. Y prácticamente de las relaciones sexuales no se habló del aparato reproductor femenino, del aparato reproductor masculino como si fuera algo que nunca se iba a unir. Sí. Y entonces crece uno con lagunas y crece uno, hay que decirlo claramente, con tabús. Pero tenemos una generación, como bien dices, dotada de muchísima información, en la que sí elegimos el camino de taparnos los ojos, de ser como la avestruz y meter la cabeza bajo tierra y pensar que esos temas no se tocan y que nuestras hijas y nuestros hijos no los viven, pues luego nos estamos equivocando y nos sorprenderíamos de saber todo lo que saben y a veces también todo lo que hacen y que ni siquiera nos imaginamos. Y yo te quería hacer sobre ese tema la siguiente pregunta. ¿Cómo son las costumbres sexuales de las y los adolescentes en México? ¿A qué edad empiezan? ¿Qué es lo que lo detona? ¿Qué camino toman? ¿Lo hacen público? ¿Lo guardan en secreto? ¿Todavía tienen un cierto pudor sobre ello o ya no? ¿Cómo manejan esa parte las adolescencias de hoy en día? Ahorita, por ejemplo, desde mi experiencia, sigue habiendo mucho tabú, porque sí, o sea, es cierto que sí ahorita, también hablando de manera personal, yo como madre de familia, ahora sí que de un preadolescente, es muchísima la información a la que ellos tienen acceso, pero también nosotros como padres de familia tenemos ese acceso a esa información y está en nosotros buscar esas páginas de información correcta o buscar esa información. ¿Existe mucho tabú? Sí, definitivamente. Hay aquí localidades a las cuales ha acudido la unidad móvil y los mismos maestros nos dicen, hay padres de familia que les avisamos que va a acudir la unidad, que se van a tocar estos temas y no envían a los niños a la escuela.
Entonces, eso también es una barrera importante porque si bien es cierto lo que comenta doctora, yo también fui de la generación a la cual cuando se tocó el tema de menstruación es primero las niñas y luego se salen las niñas y entran los niños. Entonces, eso genera esas barreras para que nosotros mismos también sintamos ese miedo o ese temor a hablar con nuestros hijos. Ahorita, la verdad es que en cuanto, por ejemplo, hablando específicamente de cuándo inician relaciones, no tenemos una edad o un rango especificado. Desafortunadamente, desde el momento en el que nosotros tenemos reportados embarazos desde temprana edad, pues sabemos que ese es el inicio de esa generación. Si bien es cierto, conforme va disminuyendo la edad, el porcentaje disminuye, también de 15 a 19 años el porcentaje va aumentando ligeramente. Entonces, sí es un tema prioritario precisamente por esa situación de los proyectos de vida o de la situación social que se ve en las distintas regiones, ya no nada más en Nuevo León, sino de todo el país. Entonces, sí estamos muy enfocados en las estrategias de difusión de información, de capacitación, sobre todo al personal, porque también nosotros desde la Secretaría contamos con un personal capacitado en distintos centros de salud que se conocen como servicios amigables que ven exclusivamente a los adolescentes. Entonces, nuestro trabajo va enfocado en esa parte, el poder atender al adolescente, pero también buscar entre la población el informar y el capacitar a los padres de familia para que no se vean esos tabúes y para que todos tengamos esa apertura, tanto padres de familia como hijos, de poder expresar esa situación y de decir, oye mamá, a ver, necesito ayuda, oye papá, necesito ayuda, porque eso definitivamente es la base. Hay una frase que hace tiempo uno de mis maestros, de mis jefes en ese momento, mencionó y es muy cierto, el adolescente no te va a pedir permiso para tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué mejor que adelantarnos un poquito e informar y dotar de los métodos anticonceptivos precisamente para evitar ya no nada más un embarazo, sino también infecciones de transmisión sexual, porque eso también es una situación desafortunadamente. Entonces, vamos de la mano para poder ahí esas temáticas prioritarias, poderlas prevenir de manera conjunta. Ahorita justamente que hablabas de que una adolescente no te va a venir a pedir permiso para tener relaciones sexuales, y que hablabas de estos servicios amigables, yo te pregunto, cuando un menor de edad o una menor de edad quiere acudir a uno de estos servicios amigables, ¿tiene que ser acompañado de sus padres o puede ir por decisión propia y se le atiende? Eso es una pregunta muy importante y es una situación que sí mucha gente tiene esa duda precisamente. Estos servicios amigables son creados para las y los adolescentes. Realmente no requieren que vaya papá o mamá. Ellos pueden acudir a estos centros de salud que son especializados para ellos, que son enfocados en ellos y que puedan recibir esa atención. Se les brinda la orientación, consejería en todo lo relacionado con materia de salud sexual y reproductiva. Se les otorgan los métodos anticonceptivos que se requieran o que se acomoden en esa situación. Y desafortunadamente sí existe todavía eso de que si no va papá o mamá no te pueden atender. En esta situación no, los adolescentes por normativa pueden recibir toda esta información sin el acompañamiento, siempre y cuando también estén acompañados de personal médico que sirva también como testigo de esa situación. Qué interesante esto que nos comentas, porque hemos estado hablando del rol de padres y madres de familia, pero hay también otros elementos, otros personajes de la comunidad que van a tener un rol muy importante, como pueden ser los maestros y maestras, como puede ser el personal médico que a veces los recibe en estas circunstancias. De eso, de estos otros actores involucrados, vamos a estar hablando después del corte. Volvemos. Cuando las mujeres nos unimos, somos imparables. En nuestros grupos de reflexión encontrarás mujeres fuertes e increíbles dispuestas a acompañarte y escucharte. Mujeres dispuestas a convertirse en tus mejores amigas. Mientras redescubren el significado de ser mujer, guiadas por excelentes profesionales. Descubre las distintas modalidades y elige la que mejor se adapte a ti. En el Instituto Estatal de las Mujeres, somos tu red de apoyo.
Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en esta conversación sobre los retos que presenta la problemática del embarazo en adolescentes y nos acompaña para ello una experta en el tema que es la doctora Dulina Sánchez de nuestra Secretaría de Salud en el Estado. Y bueno, habíamos hablado antes del corte del rol que tienen madres y padres de familia en este trabajo de acompañamiento para estas adolescencias que no piden permiso para tener relaciones sexuales y que más nos vale no querer tapar el sol con un dedo y mejor acompañarlos en la toma de las mejores decisiones. Pero a lo mejor con papá y con mamá les da pena, pero hay otros actores de la comunidad con los que a lo mejor sienten o deberían sentir también mucha apertura, como puede ser su profesorado. Las adolescencias pasan una buena parte del día en la escuela, es tal vez el recinto escolar en el que tejen la mayor parte de sus relaciones. Muy probablemente se enamoran de alguien precisamente que es compañero o compañera en la escuela, entonces se vuelve un entorno que tenemos que atender de manera determinante. Y yo quisiera, antes de que habláramos del tema de las relaciones sexuales y del embarazo, hablar de uno previo, que es la menstruación. ¿Cómo viven las adolescentes al día de hoy en nuestro estado su menarquia, su primera menstruación? ¿Sigue siendo un evento traumático o cuando llega ya tienen la información suficiente? Y sobre todo, ¿cómo interactúa el entorno escolar con ellas? ¿Les permitimos faltar si tienen cólicos fuertes? ¿La profe o el profe de deportes les va a exigir que como quiera estén corriendo o pueden decir no me siento ahorita lo suficientemente bien para hacerlo? ¿Sigue siendo motivo de burla el que se manchen durante la menstruación en su salón? ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctora? Específicamente de ese tema, lo que me ha tocado ver, por ejemplo, cuando hemos acudido a las escuelas en relación a esa situación, esto comentado también por los maestros, sí ha habido una sensibilización importante al área de profesorado en esta situación. Precisamente porque son los maestros los que empiezan a tocar estos temas ya de manera de currícula en las escuelas o en las instituciones de educación. Entonces, ya tienen ellos también como esa capacitación y esa sensibilización de poder acercarse o darle esa confianza al adolescente para que se pueda acercar. A lo mejor, como mujer, a la niña le va a dar pena, ¿no? Si tiene un maestro hombre, por ejemplo, al acercarse, pero en una escuela me comentaban que ahí los derivan, por ejemplo, con el área de la coordinación, para que la coordinadora, pues ahí sea una mediadora, que les apoyen de, bueno, te acompaño, vamos a ver cómo, vamos a hablarle a tu mamá. Algunas instituciones están dotadas con un kit en esta situación, por ejemplo, de toallas, para poderles apoyar a estas niñas en esas situaciones. Sí existe un temor, porque sí me ha tocado ver que existe ese temor en ese aspecto, pero cuando les empieza uno a hablar del tema, que ven que es algo normal, que ven que es algo que nos pasa a todas en algún momento de nuestra vida, sí llega esa paz, esa tranquilidad, y la verdad es que hay muy buena respuesta. Sí es un tema que hay que seguir trabajando, porque sí nuestras niñas, inclusive puedo decir que venimos de esa generación en la cual existía eso de no, ponte, como bien lo mencionaba, en el área de deportes, pues órale, a seguirle. Eso no es motivo para que te detengas. Entonces, ahorita sí hay esa apertura y esa sensibilización, esa empatía por parte de los maestros. La mayoría de las veces, pues, muchas cosas dejan a criterio de los papás si falta o no falta. Ahí sí ya es un trabajo de nosotros como padres de familia el platicar con nuestras hijas y decir, bueno, vamos a manejarlo de esta manera, vamos a si te pasa esto, pues que me llamen y vemos cómo lo solucionamos, dime cómo te sientes, y sobre todo siempre yo hago mucho énfasis, digo, doctora, a final de cuentas, que busquen asesoría médica para cualquier situación. O sea, siempre, si no estamos preparados como papás para enfrentar esta situación, si no sabemos el cómo,
así como lo hablamos hace rato de esos servicios amigables, ahí también los padres de familia se pueden acercar para pedir esa información, para nosotros también como padres de familia estar informados con la información adecuada para poder apoyar a nuestros hijos, en este caso a nuestras niñas con un tema de esa relevancia, ¿no? Es que pasa por cuestiones tan básicas como garantizar que haya una puerta en el sanitario para que ellas tengan la intimidad que requieren en esos momentos. A veces me comentaban, por ejemplo, oye, necesito ir al sanitario, pero con una de mis compañeras para que me cuide que no me vayan a abrir la puerta. Y pues si de pronto no les quieren dar permiso ni de salir ellas del salón, mucho menos salir en dupla para apoyarse en estas cuestiones. Entonces yo creo que todavía hay mucho que entender al respecto. Es increíble que haya llegado primero a la legislación laboral el permiso para ausentarse por estas razones que a los reglamentos de las propias escuelas, donde a veces hacemos que nuestras niñas se enfrenten situaciones muy incómodas. Leía una cifra no hace mucho, Dulina, que cerca del 43% de nuestras niñas llegan a faltar a la escuela por estar en esos días del mes en los que están menstruando, y sabemos que cada vez que un estudiante se ausenta de la escuela tenemos un riesgo de deserción. De pronto el regreso a la escuela ya no se vuelve tan sencillo y pues ahí caemos en estas brechas educativas, por ejemplo, entre mujeres y hombres, donde las niñas se encontrarían y no debemos de permitirlo en desventaja. Entonces creo que nosotras como autoridades, las familias, el profesorado, tenemos que hacer equipo con ellas, ayudarles que esto que es tan natural no se convierta nunca en un obstáculo en sus vidas. Así es. Sí, definitivamente sí tenemos un trabajo importante como sociedad y como actores públicos en esta situación. Sobre todo nosotros que tenemos a cargo la atención en cuestiones de salud, el poder mantener esa sensibilización y el poder difundir esta información, porque sí es muy importante generar esa empatía. Como bien lo hemos mencionado, para mí es un valor fundamental en cada una de nuestras acciones como personal o como funcionarios públicos o de atención directa a estas niñas. Entonces, por eso siempre es importante, y lo vuelvo a recargar, y perdón que sea constante con esto, el informarnos, el buscar esa información. Estos, por ejemplo, las leyes o reglamentos, como actores públicos, pues buscar o ver la manera de poder mejorar estas políticas públicas para la atención de este grupo de edad y pues poder subsanar un poquito todo aquello que nosotras o nuestras generaciones atrás vivimos o pasamos en ese momento. Efectivamente, fíjate que aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres insistimos mucho en que para todas las políticas públicas nos pongamos los lentes violeta, que no es otra cosa sino saber ponernos en el lugar de las mujeres y, como dices tú, generar esta empatía. Y pues yo creo que tendríamos que empezar por las niñas justamente, que son quienes están en una situación de mayor riesgo de vulneración. Y hablando del contexto escolar, pues casi siempre de ahí viene el primer novio, la primera novia. ¿Cómo se vive el noviazgo entre nuestras adolescencias? Pues ahí la verdad es que es un tema muy controversial. La verdad es un tema que nosotros desde la Secretaría, pues hay instancias que ven esa situación de acompañamiento ante una situación, apoyo psicológico sobre todo. Sí es cierto que ahorita nuestras adolescencias, como dicen normalmente, vienen muy despiertos, tienen un hambre de quererse comer al mundo en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, sí, desde edades muy tempranas, porque ya me toca verlo con mi hijo tiene 8 años, y Dios mío, escucharlo hablar con su grupito de amigos y, ay, a ti te gusta fulanito, no es cierto, a ti te gusta fulanita, y a él le dicen también, es que a ti te gusta fulanita, no es cierto, a mí, o sea, ya empezar a escuchar eso a los 8 años, digo, caray, ya es un tema que hay que empezar a trabajar, que hay que ver de qué manera enfocar y encauzar, porque digo, no es malo, sabemos que no es una situación que vaya a hacer algo malo para estos niños y niñas, pero pues sí hay que saber informarlos, hay que saber acompañarlos, como sabemos, para todo hay etapas y pues la verdad es que como seres humanos vivir cada etapa en el momento indicado es lo mejor. Entonces,
Sí, esta situación, y esto lo digo como mamá, el sentarnos a platicar con nuestros hijos de esta situación, de que del novio, de la novia, sí son temas delicados, pero son temas que no podemos dejar pasar. Y ya también va mucho la cultura generacional que tengamos y esa apertura que tengamos nosotros de poder decir sí está bien lo que estás haciendo o sabes que no. Porque luego esas restricciones también vemos que viene la contraparte de, ay, me estás diciendo que no lo haga, pues ahora sabes que me gusta y lo voy a hacer. Entonces, eso sí crea un conflicto. Yo sí soy de la idea de hablando, como dicen, se entiende la gente, ¿no? Y el hablar con ellos desde ahorita, desde pequeños, y el decir, no está mal. Digo, la mayoría de las familias pues es papá y mamá y obviamente todo esto viene desde un proceso de un noviazgo previamente, pues tenemos que enseñarles a nuestros niños que no está mal, pero dependiendo sus edades, pues obviamente hay prioridades y hay enfoques que tenemos que manejar, pues para que sea en su momento pues algo sano, algo bonito, algo acompañado y que también nosotros podamos ser no cómplices al 100%, pero que seamos un medio de apoyo para cualquier situación. Porque en el caso de los adolescentes ya un poquito más grandes, hablando a lo mejor de mayores de 12, 14 años, empezamos a lo mejor con estos temas del noviazgo, de cuestiones ya tipo de abuso. Entonces, que desde pequeños sientan esa confianza de acercarse a nosotros, vamos a tratar de romper esa situación de riesgo para nuestras hijas e hijos si tocamos esos temas desde un inicio, desde temprana edad. Me gusta mucho el nombre de un programa de educación sexual que se ha llevado desde distintas instancias a las escuelas y que se llama No es No. Cuesta mucho trabajo llegar con ese mensaje que pareciera ser tan sencillo, pero como bien dices, de pronto esas relaciones de afecto, de noviazgo, se convierten en situaciones de violencia, de las cuales muchas veces son las mujeres las principales víctimas. Vamos a continuar esta conversación con la doctora Dulina Sánchez. Dentro de unos momentos vamos a hablar de qué estamos haciendo las autoridades para prevenir el embarazo en las adolescencias. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso en esta conversación súper interesante con la doctora Dulina Sánchez, quien es responsable del área de salud sexual y reproductiva en adolescencias de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, a la cual, por cierto, agradecemos su generosidad de permitirle a la doctora estar estos momentos aquí con nosotras. Y tenemos un proyecto juntas, la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de las Mujeres, que hablamos del GPA. Cuéntanos qué es el GPA, Dulina, y qué hacemos en ese marco. El GPA es un grupo y las siglas pues es el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El mismo nombre lo dice, prevenir estos embarazos en este grupo de edad. Y ese grupo, pues bueno, como bien sabe, lo conforman muchísimas instituciones. Aquí en el estado de Nuevo León lo encabezamos nosotros como Secretaría de Salud. El instituto nos apoya como nuestra Secretaría Técnica y la Secretaría de Educación es también parte de estas secretarías. Entonces, estas instituciones, pues, ¿qué hacemos? Pues buscamos esas acciones en conjunto para poder prevenir ese embarazo.
Cada instituto, en este caso cada institución, pues bien sabemos, tiene sus estrategias, porque pues no todos ofertamos los mismos servicios. Entonces, esta manera o este tipo de acompañamiento en conjunto, este trabajo multidisciplinario, pues ¿qué nos va a hacer? Aperturar el panorama de atención. Yo, Secretaría de Salud, te voy a dar el apoyo en toda la cuestión de salud que se requiera para la prevención con dotación de métodos anticonceptivos. El instituto nos apoya en cuestiones de difusión. Instituciones como la Secretaría de Educación, el DIF, el INEGI, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Secretaría de Cultura también, Secretaría de Igualdad e Inclusión, Secretaría de las Mujeres. Ay, mejor le paro porque si no me va a faltar alguna y se me van a sentir. Todos trabajamos en conjunto precisamente para ese objetivo, prevenir el embarazo en los adolescentes. Este grupo no nace solamente porque sí. Nosotros venimos guiados desde una estrategia federal que se conoce como Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes o ENAPEA, y de ahí se desatan estas estrategias como estos grupos estatales. La intención pues es ir viendo qué hago yo, qué haces tú, para poder hacer ese conjunto y también nosotros poder decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no te puedo ofertar a lo mejor un apoyo educativo, pero te voy a referir con la instancia que se requiere para que puedas continuar tus estudios o para que busques unos planes de estudio alternativo en el caso de que ya estés embarazada o que seas un adolescente que ya tiene hijos y puedas tener un proyecto de vida. Instituciones como el DIF, como la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, pues ya se encargan también de dar un acompañamiento y sobre todo de buscar la defensa de los derechos de estos niñas y niñas. Entonces, sí es un conjunto y es un trabajo desde mi punto de vista y ahora sí como título personal muy gozoso en esa situación, porque hemos visto y en lo personal he conocido el trabajo que hacen tanto ustedes como el resto de las instancias puntualmente en esta temática y es un trabajo increíble. Y hacer ese conjunto ha dado como resultado que en un histórico las cifras del embarazo adolescente en Nuevo León vayan en descenso. Entonces es un logro ya no nada más de la Secretaría, es un logro en conjunto de todas esas instituciones que están involucradas, porque como lo mencionábamos, va de todo, desde deporte, cultura, apoyos, educación, salud, es un conjunto de todas. Entonces, pues qué mejor que hacerlo de la mano, apoyarnos entre nosotros para poder beneficiar a toda esta población. Efectivamente, somos un equipo que tiene que tener en el centro un principio fundamental que es el interés superior de la niñez. Es decir, nosotras a la hora de tomar decisiones, a la hora de actuar, nuestra obligación como autoridades es siempre preguntarnos qué es lo mejor para esta persona menor de edad y todas las decisiones tienen que girar en torno a ello. Hablabas ahorita, por ejemplo, de los servicios amigables, pues de ahí surgen, de ver qué es lo mejor para ellas o para ellos, porque si solo fuéramos con los padres de familia, correríamos el riesgo de que el papá o la mamá digan no, que no tenga acceso a la salud sexual y reproductiva. O de pronto también hemos escuchado historias terribles donde acuden a servicios de salud y es el propio personal médico el que les dice ¿para qué quieres anticonceptivos? Tú ni deberías estar teniendo relaciones, cuando bien sabemos, como nos decías hace un momento, Durina, que no nos van a pedir permiso. Entonces tenemos que ponerlos a ellos, a ellas en el centro, su principal interés. Y aquí pasa algo muy importante, porque a veces también cuando entramos en temas como este que tratábamos muy al principio del programa, donde puede haber violencia involucrada, donde puede haber un embarazo fruto de una violación, si tuviéramos que esperar para atender a esa niña, a esa adolescente, hasta que corra todo el proceso judicial, pues estamos perdiendo de vista que su cuerpo se va transformando, que habrá momentos en el que algunas de las soluciones ya no están disponibles para ella precisamente porque el embarazo ha ido avanzando, porque su vida se va viendo afectada conforme ese embarazo avanza, porque, por ejemplo, ya es visible en su casa, ya es visible en su escuela y tiene otros impactos para ella. Y pues estábamos con los ojos tapados tratando de privilegiar el proceso burocrático que teníamos que seguir. Y aquí la idea es cambiar completamente el punto de vista, ponerlas a ellas en el centro y decir, ¿qué es lo mejor para ella? Bueno, mi proceso judicial
yo lo sigo, tenemos que castigar al responsable, pero tenemos que cuanto antes poner al servicio de ella toda la batería de soluciones y de acompañamiento que se encuentren disponibles, y pues la única forma de hacerlo es justo esto que dices, pues el hacer equipo y ver qué es lo que podemos poner cada una de las instancias al servicio de nuestras adolescencias. Yo quiero creer, doctora Adulina, que nos han estado escuchando madres y padres de familia, pero yo estoy segura que también por ahí hay algunas jóvenes adolescentes que nos siguen en Hablemos de Igualdad. Yo te pediría, has tocado algunos puntos a lo largo de esta conversación, pero sí te pediría un mensaje muy específico para ellas con los consejos que tenemos que seguir para evitar el embarazo en las adolescentes. Pues un punto muy importante, que es algo que he venido mencionando a lo largo de toda esta plática, el informarnos, el que se puedan acercar a las instituciones de salud, en este caso, para pedir toda esa información que se requiere para la prevención del embarazo. Recuerden que el personal está capacitado para poderles brindar esa información, se cuentan con métodos anticonceptivos y todo esto es de manera gratuita. Entonces, sí es muy importante que quitarse también ese miedo al, es que me va a ver alguien o es que no me van a dejar entrar, que el personal estén seguras que les va a atender, que les va a brindar toda la información que se requiere y sobre todo que están ahí para apoyarles ante cualquier situación. Como bien lo mencionábamos, si llega algún adolescente con algún tema de algún reporte de abuso, que sepan que las instancias están preparadas para darle un seguimiento. Ya no solamente es la atención en prevención de un embarazo por esta situación o de infecciones, sino también el dar aviso a las instancias judiciales pertinentes, en este caso a la Fiscalía, por ejemplo, para poder iniciar todo el proceso de investigación. Todas las instancias públicas están para apoyarlas de diferente manera, con diferentes acciones o diferentes actividades. Cada una tiene un catálogo de servicios, pero todas estamos para apoyarlas. Desde el área pública, nosotros como autoridades, pues nuestra principal función, como bien lo mencionaba doctora, el principio de buscar el bienestar de la niñez es fundamental. Entonces, estamos aquí para apoyarles, para brindarles toda la información que se requieran. Y acérquense a la instancia que tengan más cercana. Por parte del instituto tuve la oportunidad de participar con ustedes, con los grupos municipales, y ahí me pude dar cuenta precisamente también que cada municipio cuenta con su parte del instituto a nivel municipal para la atención. Entonces, que no tengan miedo de acercarse a las instancias, que definitivamente para eso estamos, para apoyarlas, para brindarles esa información y sobre todo, apoyarlas ante cualquier situación, porque bien lo mencionábamos, tenemos maneras de que esto no quede ahí y que digan, aquí se termina, tengo un embarazo y ya no se puede hacer absolutamente nada. Al contrario, hay opciones y estamos todos para poder apoyar, para brindarles ese servicio y esa atención. Así es, doctora, y aquí estás tocando un punto que es importante que le demos también un consejo a las madres, a los padres de familia, y es que cuanto más joven es la adolescente, la niña que vive estas circunstancias, más probable es que haya sido, como ya nos decías muy bien, producto de la violencia, y sobre todo más probable es que esa violencia la haya infringido una persona muy cercana dentro de casa, que puede ser un familiar, que puede ser un vecino. Desafortunadamente son casos que se ven cotidianamente y que tenemos que creerles a nuestras niñas cuando nos vienen a decir una cuestión así, y no debemos tener miedo de acercarnos a las autoridades y que las autoridades tomen las medidas que tengan que tomar, incluso con personas muy cercanas a la familia, porque han vulnerado aquello más frágil y con lo que más cuidado tenemos que tener, que son con nuestras propias hijas, con nuestras propias niñas. Tenemos que detenerlo, no lo podemos permitir, no podemos supeditar el qué dirán a el bienestar de nuestras hijas y de nuestros hijos. Entonces es la invitación a, antes que cualquier cosa, creerles y dirigirnos ante las instancias competentes. Doctora, pues tenemos todavía mucho trabajo por delante. Yo te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotras.
en Hablemos de Igualdad. Seguimos de la mano trabajando en el marco de este grupo de la prevención del embarazo en adolescentes, y a todas ustedes que nos estuvieron viendo a través de Canal 28, escuchando a través de Radio Nuevo León, invitarles a que nos sigan sintonizando los próximos sábados en Hablemos de Igualdad, un programa llevado hasta ustedes por el Instituto Estatal de las Mujeres. Muchas gracias.